Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los dioses griegos. De Rick Riordan. A se dedica al bricolaje. Este tío me da penilla. No, en serio. Puede que Hades fuera un bicho raro, pero lo cierto es que le tocó la peor parte del universo. A pesar de ser el hijo mayor de Rea, siempre lo consideraban como el menor, ya que los dioses se basaban en el orden en el que Crono los vomitó. Por si no bastara con eso, cuando los dioses lanzaron los dados para repartirse el mundo, a Hades le tocó la parte menos deseable, el inframundo. Claro que podría decirse que Hades estaba destinado a quedarse bajo tierra porque era un tío tristón. Siempre estaba cabizbajo y vestía de negro. El pelo oscuro le cubría los ojos como a esos chicos emo de los mangas japoneses. Al convertirse en señor del inframundo se quedó pálido, porque se había alejado del reino de los mortales. Aunque los otros dioses hubieran querido mantenerse en contacto con él, cosa que no deseaban, el inframundo tenía una cobertura telefónica pésima y nada de wifi. Cuando Hades estaba allí abajo, no tenía ni idea de lo que pasaba en el mundo de arriba. Las únicas noticias que recibía eran las que le llegaban con los espíritus de los muertos recientes, que le contaban los últimos cotilleos. De hecho, en la época de la antigua Grecia, cada vez que se invocaba el nombre de Hades había que golpear el suelo con el puño, ya que era el único modo de llamar su atención. En plan, que estoy hablando contigo. ¿Que por qué iba alguien a querer llamar la atención de Hades? No estoy seguro. Al final, todo el inframundo acabaría llamándose Hades, en honor al nombre del dios, lo que lo liaba todo aún más, pero el inframundo llevaba allí mucho más tiempo que el dios. Su nombre original era Ereo, y cuando Hades se hizo cargo de él, el lugar necesitaba muchas reformas. Empecemos por la fontanería. Había 5 ríos distintos que llegaban al inframundo, pero mejor no bañarse ni lavarse los dientes con el agua de ninguno de ellos. El menos peligroso era el Cosito, el río de las lamentaciones, que parecía bastante tranquilo. Sus aguas azul oscuro serpenteaban calmosamente por las llanuras del Ereo, y había varios lugares junto a sus orillas que resultaban ideales para un picnic, pero, si te acercabas demasiado, oías los gritos de las almas torturadas que se agitaban en su corriente. Veréis, el Cosito se alimentaba de las lágrimas de los condenados. Bastaba con acercarse a él para acabar deprimido. Si llegabas a tocar el agua. Bueno, creedme, no os gustaría ni pizca. Ni todos los videos de cachorros adorables que encontrarais en internet lograrían volver a animaros. El segundo río era el Flegetonte, el río del fuego. Retumbaba a través de las cavernas del inframundo como un torrente de gasolina ardiendo y abría canales en la negra roca volcánica, iluminándolo todo de rojo sangre y llenando el aire de humo y vapores hasta que por fin se desplomaba en forma de feroz cascada sobre el abismo más profundo del Tártaro, que era como el sótano del sótano. Así que, cuando Hades abría el grifo del agua caliente de su ducha, lo que le mojaba la cara era el ardiente Flegetonte. Con razón el colega estaba siempre de tan mal humor. Lo más raro era que las aguas del Flegetonte no te mataban, aunque fueras mortal. Sí, te quemaban como guindillas radiactivas bañadas en ácido y hacían que desearas estar muerto, pero el río estaba pensado para mantener vivas a sus víctimas, de modo que sufrieran durante toda la eternidad. Yupi. Muchas almas condenadas tenían que nadar en sus aguas para siempre o quedarse clavadas con el agua ardiendo hasta el cuello. Según algunas leyendas, con el tiempo el Flegetonte podía quemar tus pecados, con lo que podías marcharte si de verdad te arrepentías de lo que habías hecho. Si queréis comprobar la teoría, adelante, daos un chapuzón. Yo creo que paso. El río número 3, el Aqueronte, era el río del sufrimiento. Suponéis que era doloroso. Bingo. El Aqueronte nacía en el mundo mortal, cerca del templo de los muertos de Epiro. Quizá por eso los fantasmas se sintieran atraídos por él y llenaran el río de su dolor y su sufrimiento. El río describía varios meandros antes de meterse bajo tierra y acabar en el Ereo. Allí se ensanchaba formando un paraje oscuro, humeante y pantanoso que causaba dolor a cualquier desdichado que tocara sus aguas o, incluso, que oyera el murmullo de su corriente. Más adelante, el Aqueronte se dividía en 2 ríos más pequeños, el Cosito y el Estigio, que fluían en direcciones opuestas hasta que ambos desembocaban en el Tártaro.
El río número 4 era, en mi opinión, el peor de todos, el Leteo, el río del olvido. Es que he tenido alguna que otra experiencia con la amnesia, es una larga historia. En fin, que el Leteo parecía inofensivo. En casi todo su recorrido era una extensión tranquila de agua de un blanco lechoso que fluía sobre un lecho de piedras, produciendo un suave sonido que hacía que te pesaran los párpados. Lo lógico era pensar que se podía cruzar sin problemas. ¿Queréis mi consejo? No lo hagáis. Una sola gota de agua del Leteo os borraría la memoria a corto plazo. No recordaríais nada de lo sucedido la semana anterior. Si le dierais un buen trago o nadarais en sus aguas, se os quedaría la mente totalmente en blanco. No recordaríais vuestro nombre ni de dónde venís, ni siquiera qué. Los Yankees de Nueva York son, por supuesto, mejores que los Red Sox de Boston. Lo sé, aterrador, ¿verdad? Sin embargo, para algunos espíritus de los muertos, el Leteo era una bendición. Multitud de fantasmas se agolpaban siempre en sus orillas para beber del río y, así, poder olvidar sus vidas, porque no se puede echar de menos lo que no se recuerda. De vez en cuando, a los espíritus les permitían incluso reencarnarse en el mundo mortal para iniciar otra vida. Si se te presentaba esa oportunidad, primero tenías que beber del Leteo para no recordar tu vida anterior. Porque, en serio, ¿quién querría volver a pasar por 12 aburridos años de colegio si ya recordaras haberlo hecho antes? A lo largo de las orillas del Leteo crecían las amapolas, por eso el jugo de amapola sirve para dormir a la gente y aliviar su dolor. Lo llamamos opio, niños, y no toméis drogas, que las drogas son malas. Ya está, tenía que decirlo. En cierto lugar, el Leteo rodeaba la entrada de una cueva oscura en la que vivía el dios Hipnos, el dios del sueño. ¿Cómo era la cueva por dentro? Nadie la ha escrito nunca, seguramente porque los que eran tan tontos como para entrar se quedaban dormidos y no volvían a salir. El quinto río del inframundo era el Estigio, el río del odio. Era, sin duda, el más famoso, pero, con ese nombre, espantaba al turismo. Niños, vamos a Río del Odio a pasar las vacaciones de primavera. ¿Y los niños, bien? El Estigio discurría por las zonas más profundas y oscuras del inframundo. Algunas leyendas afirmaban que lo creó la Titania del agua, Tetis, y lo alimentaban los manantiales salados del fondo del océano. El Estigio rodeaba el Ereo como si fuera un foso, así que para llegar al inframundo había que cruzarlo sí o sí. Algunas historias cuentan que el río que había que cruzar era el Aqueronte, pero como el Estigio era un afluente del Aqueronte, supongo que ambas versiones son correctas. La corriente era oscura y lenta, siempre envuelta en una niebla pestosa, y las aguas corroían la carne mortal. Mezcla ácido sulfúrico con aguas residuales y añade un toque de odio líquido, y ya tienes el Estigio. Así que os estaréis preguntando, ¿por qué iba a querer nadie ir al inframundo? Pues no lo sé. Pero desde la creación de los humanos, siempre que morían, sus almas acababan bajando por instinto al Ereo, como Lemmings tirándose por un barranco o turistas llegando en manada a Times Square, por mucho que les dijeras que era una mala idea, no dejaban de hacerlo. El problema era que las almas no tenían un modo seguro de cruzar el río Estigio. Unas pocas conseguían cruzarlo a nado. Otras lo intentaban y se disolvían en el agua. Muchas se limitaban a vagar por la orilla mortal del río, gimiendo y señalando al otro lado, como diciendo, quiero ir ahí. Al final, un demon muy diligente llamado Caronte decidió montar su negocio. ¿Qué es un demon? No es un demonio típico, con su horca, su cola y su piel roja. Los demones eran espíritus inmortales, una especie de dioses menores. Algunos tenían aspecto de monstruos o de mortales, algunos eran buenos y otros eran malos, y un tercer grupo se dedicaba a holgazanear. El tipo Caronte, era hijo de Nix, la diosa de la noche. Caronte podía adoptar distintas formas, pero casi siempre se aparecía como un feo anciano de túnica andrajosa, barba grasienta y sombrero con forma de cono. Si me hubieran concedido el don de cambiar de forma, habría ido por ahí pareciéndome a Brad Pitt, pero supongo que a Caronte no le interesaba impresionar a los fantasmas. En cualquier caso, un día Caronte se dio cuenta de que todas aquellas almas mortales clamaban porque los dejaran entrar en el Ereu. Así que se fabricó una barca y empezó a pasar a la gente al otro lado. No de gratis, claro. Aceptaba oro, plata y casi todas las tarjetas de crédito importantes. Como en el inframundo no había normas, Caronte cobraba lo que le parecía. Si le caías bien, quizá te dejara cruzar por un par de monedas. Si no, te exigía una fortuna. Si tenías la mala suerte de que te enterraran sin dinero, bueno,
te quedabas vagando para siempre en la orilla mortal del Estigio. Algunos muertos incluso volvían al mundo mortal para, transformados en fantasmas, dedicarse a perseguir a los vivos. Aunque consiguieras cruzar el Estigio, el Ereo era un caos absoluto. Se suponía que los fantasmas se dividían en distintos grupos según lo bien que se hubieran portado en vida. Si se habían comportado como basura humana, iban a los campos de castigo para disfrutar de torturas especiales durante toda la eternidad. Si habían sido buenos, iban al Elíseo, que era como el paraíso, Las Vegas y Disneylandia, todo en uno. Si los espíritus no se habían destacado por su bondad ni por su maldad, sino que se habían limitado a existir, como casi todo el mundo, se los obligaba a vagar para siempre por los campos de Asfodelos, que no era un lugar horrible, pero sí aburrido hasta decir basta. Así era como se clasificaba a los espíritus, en teoría. Por desgracia, antes de la llegada de Hades nadie controlaba el inframundo, así que era como un día de colegio en el que todos los profesores estuvieran enfermos y no hubiera más que sustitutos que desconocieran las reglas, de modo que los críos se aprovechaban. Las almas condenadas de los campos de castigo se colaban en Asfodelos y nadie las detenía. Los espíritus de Asfodelos se plantaban en el Elíseo. Y algunos espíritus nobles, pero muy tontos, que iban para el Elíseo, se equivocaban de camino y acababan en los campos de castigo, y o bien no podían salir, o bien eran demasiado educados para quejarse. Por si fuera poco, incluso los espíritus que iban a donde les correspondía no siempre se merecían estar allí, porque antes de que Hades se encargara de todo, el juicio final te lo hacían en vida. ¿Cómo funcionaba el sistema? No tengo ni idea. Al parecer, un grupo de 3 jueces vivos te entrevistaba justo antes de morir y decidía si te merecías los campos de castigo, los campos de Asfodelos o el Elíseo. No me preguntéis cómo sabían los jueces que estabas a punto de morir. A lo mejor lo adivinaban. A lo mejor se lo decían los dioses. A lo mejor los jueces se ponían a gritarle a la gente, a voleo, tú, ven aquí, te toca palmarla. El caso es que los jueces escuchaban tu testimonio y decidían tu destino eterno. ¿Imagináis qué pasaba? Que la gente mentía, sobornaban a los jueces, aparecían con sus mejores trajes, sonreían, halagaban y se hacían los buenos para que los jueces pensaran que lo eran. Aportaban testigos para que dijeran, oh, sí, este tío ha vivido una vida genial. Apenas ha torturado a nadie. Cosas así. Mucha gente malvada conseguía entrar en el Elíseo gracias a su encanto y mucha gente buena que no peloteaba a los jueces acababa en los campos de castigo. Ya os hacéis una idea, el inframundo era un desastre. Cuando llegó Hades, miró a su alrededor y se dijo, no, no, no. Esto no puede seguir así. Así que fue al Olimpo y le explicó la situación a Zeus. Pedir la aprobación de Zeus le fastidiaba, pero sabía que necesitaba el visto bueno del gran jefe si quería hacer cambios importantes en la otra vida, sobre todo habiendo humanos de por medio. Los dioses se consideraban copropietarios de los humanos. Zeus lo escuchó todo y frunció el ceño, pensativo. Entonces, ¿qué propones? Bueno, podríamos mantener a los 3 jueces, pero, el público podría votar. Aventuró Zeus. Al final de cada temporada, al mortal que ganase lo coronaríamos la voz del Elíseo. No, respondió Hades. En realidad, estaba pensando que los jueces podrían ser espíritus de los muertos, en vez de personas vivas. Y solo juzgaríamos a las almas mortales una vez que entraran en el inframundo. Entonces, no sería un formato de concurso. Qué pena. Hades intentó mantener la calma. Verás, si los jueces son espíritus bajo mi control, nadie podrá influir en ellos. Las almas que comparezcan ante el tribunal lo harán sin más atributos que su misma esencia. No se beneficiarán de su aspecto ni de su ropa elegante, no podrán sobornar a los jueces ni llamar a testigos. Todas sus buenas y malas obras quedarán expuestas, ya que los jueces podrán, literalmente, ver su interior. Será imposible mentir. Me gusta, dijo Zeus. ¿A quiénes elegirás como jueces? Seguramente a 3 mortales fallecidos que hayan sido reyes en vida, respondió Hades. Los reyes están acostumbrados a juzgar. ¿Vale? Respondió Zeus, siempre que los reyes sean hijos míos. De acuerdo. Hades apretó los dientes. No le gustaba que su hermano se metiera en todo, pero, como casi todos los reyes griegos eran hijos de Zeus, tendría muchos entre los que elegir. De acuerdo. Zeus asintió.
¿Cómo te asegurarás de que se cumplan sus dictámenes y las almas vayan a donde les corresponda? Hades esbozó una sonrisa fría. Ah, no te preocupes, lo tengo todo pensado. Cuando regresó al Erebo, Hades eligió a 3 antiguos reyes, todos hijos semidioses de Zeus, para su tribunal de muertos famosos, Minos, Eaco y Radamantis. Después reunió a las furias, los espíritus de la venganza que habían surgido de la sangre de Urano hacía siglos. Hades las contrató para que fueran su brazo ejecutor, lo que fue una gran idea, ya que nadie quería hacer enfadar a una abuela demoníaca con mal aliento y látigo. Como la mayoría de los demonios, las furias podían adoptar distintas formas, pero solían aparecerse como unas feas ancianas de pelo largo y sucio, túnicas negras harapientas y gigantescas alas de murciélago. Sus feroces látigos provocaban un dolor atroz tanto a vivos como a muertos, y eran capaces de volar siendo invisibles, así que nunca sabías cuándo iban a caerte encima. A Hades le servían para mantener a los muertos a raya. A veces permitía que las furias se volvieran locas e idearan nuevas torturas para las peores almas condenadas. Incluso las enviaba a perseguir a los vivos que cometían crímenes realmente horribles, como matar a un familiar, profanar un templo o cantar canciones cursis en un karaoke. La, la siguiente reforma que Hades hizo en el inframundo, facilitó la llegada al Erebo de los espíritus de los muertos. Convenció a Hermes, el dios mensajero, de que ayudara a las almas que se perdían en la orilla mortal del Estigio. Si Hermes veía a un fantasma con cara de despiste, lo encaminaba en la dirección correcta y le proporcionaba un útil mapa a todo color, cortesía de la Cámara de Comercio del Inframundo. Cuando las almas de los muertos llegaban al río Estigio, el demonio Caronte las llevaba a la otra orilla en su barca por la tarifa estándar de una moneda de plata. Hades lo había convencido, es decir, amenazado, para que cobrara lo mismo a todo el mundo. Hades también hizo correr la voz entre los mortales de arriba de que les convenía tomarse muy en serio los ritos funerarios si querían entrar en el inframundo. Cuando morías, tu familia tenía que hacer ofrendas a los dioses. Debía darte un entierro en condiciones y colocarte una moneda bajo la lengua para que pudieras pagar a Caronte. Si no tenías una moneda, te pasabas toda la eternidad vagando como un fantasma por el mundo mortal, lo cual era tan absurdo como aburrido. ¿Cómo logró Hades propagar dicha información entre los mortales? Tenía un ejército de criaturas aladas muy desagradables llamadas oniros, o demonios de los sueños, que visitaban a los mortales mientras dormían y les enviaban visiones o pesadillas. ¿Alguna vez habéis tenido uno de esos sueños de los que os despertáis de golpe porque parece que os vais a caer? Eso es un oniro jugando con vosotros. Seguramente os levantó del suelo y os soltó, solo por fastidiar. La próxima vez que os pase, da un puñetazo en el suelo y grita, Hades, diles a tus estúpidos demonios que paren ya. Otra mejora de Hades fue reforzar la seguridad en las puertas del Ereo. Se acercó a la protectora de animales del Tártaro y adoptó al perro más grande y malo que podáis imaginaros, un monstruo llamado Cerbero, que era una especie de cruce entre Pitbull, Rottweiler y mamut lanudo rabioso. Cerbero tenía 3 cabezas, así que, si eras un héroe mortal que intentaba colarse en el reino de Hades o una persona muerta que intentaba salir, las posibilidades de que te viera y te devorara se multiplicaban por 3. Además de unos colmillos y unas uñas afiladas como cuchillas, cuentan que Cerbero tenía una melena formada por serpientes y otra sierpe a modo de cola. No pongo la mano en el fuego por la veracidad de tales afirmaciones. Solo he coincidido con Cerbero una vez. Estaba oscuro y yo me concentraba sobre todo en no gemir ni hacerme pis en los pantalones. En fin, que una vez que los espíritus de los fallecidos entraban por la puerta, los 3 famosos jueces muertos los clasificaban y los conducían al lugar que les correspondía. Como he dicho antes, casi nadie se destacaba por sus acciones en la vida, ni buenas ni malas, así que acababan en los campos de Asfuelos. Allí se convertían en sombras tenues que solo podían emitir chillidos como los murciélagos y flotar sin rumbo mientras intentaban recordar quiénes habían sido y qué estaban haciendo. Más o menos como los profesores durante la primera hora, antes de tomarse la dosis necesaria de café. Si te habías portado bien en vida, ibas al Elíseo, que era lo mejor que se podía conseguir en el oscuro inframundo. Te daban tu propia mansión, comida y bebida gratis, además de un servicio de 5 estrellas para lo que necesitaras. Podías pasar el rato con los demás afortunados que habían sido buenos y pasar una eternidad muy relajada. Si te aburrías del Elíseo, podías beber del río Leteo y renacer en una nueva vida mortal. Unas cuantas almas eran tan buenas que vivían 3 vidas virtuosas seguidas. Si lo conseguías, podías retirarte a las Islas Bienaventuradas, que eran una especie de islas privadas del estilo de las caribeñas,
situadas en un lago del centro del Elíseo. No había mucha gente tan virtuosa ni tan afortunada. Era como ganar el euromillón de la virtud. Si te habías portado mal en vida, te reservaban el tratamiento especial para los traviesos, pasarte la eternidad hirviendo en aceite, despellejado, perseguido por demonios hambrientos por un campo de cristales rotos o deslizándote por una cuchilla gigante en dirección a una piscina llena de zumo de limón. Ya sabéis, lo normal. La mayoría de los castigos no eran tan creativos, pero sí. Fastidiabas de verdad a Hades. Siempre se le ocurría una nueva e interesante tortura para tu alma inmortal. Un par de ejemplos. Tántalo. El tío estaba mal, pero mal. Era un rey griego, hijo de Zeus, claro, al que los dioses invitaron ambrosía y néctar en el monte Olimpo. Un gran honor, ¿no? Pues Tántalo se volvió codicioso. Vaya, se dijo después de cenar, dándose palmaditas en la barriga, qué bueno. Podéis darme una bolsita con las sobras para compartirlas con mis amigos cuando vuelva a casa. Por lo más sagrado, que soy yo, exclamó Zeus. Claro que no. La ambrosía y el néctar son bienes excepcionales y mágicos. No puedes ir por ahí compartiéndolos con quien quieras. Ah, respondió Tántalo, obligándose a sonreír. Por supuesto, ya entiendo. Bueno, pues la próxima vez invito yo, ¿eh? Tántalo debería haberlo dejado estar, debería haber recordado lo que le pasó a Prometeo cuando intentó quitarles algo a los dioses y compartirlo con los mortales. Pero Tántalo estaba enfadado. Se sentía insultado porque los dioses no confiaban en él, porque no querían que se hiciera famoso por ser el mortal que llevó la ambrosía a la tierra. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Invitó a los dioses a cenar en su casa, con la idea de vengarse de ellos sirviéndoles la comida más insultante que se le ocurriera. El problema era que no se le ocurría nada. Estaba en su cocina, mirando las ollas vacías, cuando entró su hijo, Pélope. ¿Qué hay de cena, papá? Le preguntó Pélope. A Tántalo nunca le había gustado su hijo, no sé por qué. Puede que supiera que el crío se quedaría algún día con su reino. Los reyes griegos se ponían muy paranoicos con esas cosas. En fin, que Tántalo dirigió a su hijo una sonrisa pérfida y sacó un cuchillo de carnicero. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Aquella noche, los dioses fueron a cenar al palacio de Tántalo y les sirvieron un caldero con un apetitoso estofado. ¿Qué carne es esta? Preguntó Demeter tras el primer bocado. Sabe a pollo. Tántalo pretendía esperar hasta que todos los dioses hubieran comido, pero no pudo contener la risa. Bueno, es una receta familiar. Zeus frunció el ceño y dejó la cuchara. Tántalo, ¿qué has hecho? Hera apartó su cuenco y preguntó. ¿Dónde está tu hijo, Pélope? Bueno, la verdad es que está dentro del estofado, respondió Tántalo. Sorpresa, cretinos. Ja, 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 ja. La verdad es que no sé qué esperaba ese hombre. Creía que los dioses se partirían de risa y le darían palmaditas en la espalda. Tántalo, viejo bromista. Muy bueno. Los dioses del Olimpo estaban horrorizados. Al fin y al cabo, sufrían de estrés postraumático desde que su padre, Cronos, se los había tragado. Zeus lanzó un rayo que redujo a Tántalo a cenizas, y después entregó el alma del rey a Hades. Inventa un castigo especial para este, le pidió Zeus. Algo relacionado con la comida, por favor. Hades lo obedeció, encantado, sumergió a Tántalo hasta la cintura en una piscina de agua dulce, con los pies atrapados en el lecho del río, como si fuera cemento. Sobre la cabeza de Tántalo colgaban las ramas de un árbol mágico en el que crecían todo tipo de frutas, deliciosas y aromáticas. El castigo de Tántalo fue quedarse allí atascado para siempre. Bueno, pensó, no está tan mal. Entonces le entró hambre e intentó coger una manzana, pero las ramas se apartaron hasta quedar fuera de su alcance. ¿Probó con un mango? Igual. Después trató de saltar, pero tenía los pies pegados al suelo. Fingió dormir para atacar por sorpresa a los melocotones, de nuevo sin éxito. Cada vez que lo intentaba, Tántalo estaba seguro de que lograría atrapar una fruta, pero nunca lo conseguía. Cuando tuvo sed, recogió un poco de agua, pero al llevarse las manos a la boca el agua se había evaporado por arte de magia y no quedaba ni una gota.
Se agachó con la esperanza de beber directamente del lago, pero la superficie del agua se alejaba de él. Por mucho que lo intentara, no conseguía beber ni una sola gota. Cada vez estaba más hambriento y sediento, a pesar de tener la comida y el agua tan cerca. Cada vez tenía más hambre y más sed, a pesar de que la comida y el agua estaban tan a su alcance, que lo tantalizaban, verbo que proviene de su nombre y que se ha adoptado en idiomas como el inglés, tantalice, para indicar el tormento que se le inflige a alguien con una tentación inalcanzable. La moraleja de la historia. Ni idea. Quizá, no descuartices a tu hijo para dárselo de cenar a tus invitados. A mí me parece bastante elemental, pero bueno. Otro tío que se ganó un castigo especial fue Sísifo. No ha de ser fácil ir por la vida con un hombre como ese, pero al menos él no cocinó a sus hijos en un estofado. El problema de Sísifo era que no quería morir. Lo entiendo, yo me despierto todas las mañanas pensando, ¿sabes lo que estaría bien hacer hoy? No morirme. Pero Sísifo llevó el asunto demasiado lejos. Un día, muerte apareció en su casa. Y cuando hablo de muerte, me refiero a Tánatos, el dios de la muerte en persona, que era uno de los principales lugartenientes de Hades. Sísifo abrió la puerta y se encontró a un tío enorme y con alas de plumas negras que se cernía sobre él. Buenas tardes, lo saludó Tánatos mientras consultaba su libreta. Tengo una entrega para Sísifo, una muerte dolorosa. Y necesito una firma. ¿Eres Sísifo? Sísifo intentó disimular su pánico. Esto, sí, claro, entra. Deja que busque un boli. Cuando Tánatos se inclinó para pasar por la puerta, Sísifo aprovechó para agarrar el objeto contundente más cercano, un mortero de piedra que utilizaba para moler la harina, y golpeó al dios de la muerte en la cabeza. Tánatos se desmayó, y Sísifo lo ató, lo amordazó y lo metió debajo de la cama. Cuando la señora de Sísifo llegó a casa, dijo: ¿Qué hace una ala negra gigante asomando por debajo de la cama? Sísifo le explicó lo sucedido, pero a su mujer no le hizo ninguna gracia. Vas a meternos en un lío, dijo. Deberías haberte muerto y ya está. Yo también te quiero, masculló Sísifo. No pasará nada, ya lo verás. Pero claro que pasó. Sin Tánatos en su puesto, la gente dejó de morirse. Al principio, nadie puso objeciones, si tenías que morirte y no te morías, ¿por qué ibas a quejarte? Entonces se inició una gran batalla entre dos ciudades griegas, y Ares, el dios de la guerra, empezó a sospechar. Flotaba sobre el campo de batalla, como hacía siempre, dispuesto a presenciar una emocionante carnicería. Cuando se produjo el choque entre ambos ejércitos, no cayó ningún soldado, sino que siguieron golpeándose y haciéndose pedacitos. Se puso todo perdido de sangre y vísceras, pero nadie moría. ¿Dónde está muerte? Gritó Ares. Esto no tiene gracia sin muerte. Se fue volando del campo de batalla y empezó a preguntar por todo el mundo. Perdone, ¿ha visto a muerte? Un tío grande con alas de plumas negras al que le gusta cegar almas. Por fin, alguien le dijo que había visto a un tío que encajaba con la descripción camino de la casa de Sísifo. Ares derribó la puerta de Sísifo, apartó al anciano de un empujón y divisó el ala izquierda de Tánatos asomando por debajo de la cama. Ares sacó al dios de la muerte, le sacudió las pelusas de polvo y le cortó las ataduras. Después, los dos dioses miraron a Sísifo, airados. Sísifo retrocedió hasta una esquina. Mirad, chicos, puedo explicarlo. ¡Pum! Ares y Tántalo lo volatilizaron con un estallido doble de ira divina. Cuando el alma de Sísifo llegó al inframundo, logró que lo recibiera en audiencia Hades en persona. El anciano hizo una reverencia ante el trono del dios. Mi señor Hades, sé que lo que hice estuvo mal y estoy dispuesto a enfrentarme a mi castigo, pero mi mujer no se encargó de los ritos funerarios oportunos. ¿Cómo voy a disfrutar de la condena eterna, sabiendo que mi señora no honró a los dioses? Con sacrificios, tal como ordenaste. Por favor, permíteme regresar al mundo solo el tiempo que tarde en regañar a mi mujer. Volveré enseguida. Hades frunció el ceño. Aunque aquello le parecía sospechoso, siempre había creído que los espíritus no podían mentir, se equivocaba. Además, lo que le contó Sísifo lo indignó, Hades odiaba que la gente no se tomara en serio los ritos funerarios, y los sacrificios a los dioses.
Esos eran más importantes todavía. Vale, concedió. Ve a amonestar a tu mujer, pero no tardes mucho. Cuando vuelvas, te tendré preparado un castigo especial. Lo estoy deseando, respondió Sísifo. Así que su espíritu regresó al mundo, encontró sus restos volatilizados y logró recomponerlos para formar con ellos un cuerpo normal. Podéis imaginaros la sorpresa de su mujer cuando Sísifo apareció en la puerta principal tan vivo como siempre. Cielo, estoy en casa. Cuando su esposa se recuperó del desmayo, Sísifo le contó cómo había huido de la muerte por segunda vez gracias a su ingenio. A ella no le hizo ninguna gracia. No puedes engañar a Hades para siempre, le advirtió. Te estás metiendo en un lío. Ya me han condenado a los campos de castigo, no tengo nada que perder, explicó Sísifo. Además, Hades está ocupado. Tiene que recibir a miles de almas todos los días, así que ni se dará cuenta de que no estoy. El plan le salió bien a Sísifo durante varios años. Procuró no llamar la atención, se quedaba casi siempre en casa y, cuando tenía que salir, llevaba una barba falsa. Hades realmente estaba ocupado y se olvidó de Sísifo hasta que un día a Tánatos se le ocurrió preguntar. Oye, ¿qué le hiciste a aquel tío asqueroso que me metió debajo de su cama? Ay, Hades frunció el ceño. Ups. Esta vez Hades envió al dios mensajero Hermes en busca de Sísifo. Hermes llevaba casco, así que no era tan fácil golpearlo en la cabeza. El mensajero arrastró a Sísifo hasta el inframundo y lo lanzó a los pies del trono de Hades. Este sonrió con frialdad. Me has mentido un poquitín, ¿no? Tengo algo muy especial para ti. Se llevó a Sísifo al centro de los campos de castigo, a una colina baldía de 150 metros de altura con pendientes de 45 grados, perfectas para bajar en monopatín. En la base de la colina había una roca redonda enorme, del tamaño de un coche compacto. Aquí está, dijo Hades. Cuando consigas llevar esta roca hasta lo alto de la colina, tu castigo habrá terminado y podrás irte. Sísifo suspiró aliviado, ya que esperaba algo mucho peor. Sí, la roca parecía muy pesada y empujar la colina arriba sería un asco, pero al menos no era imposible. Gracias, mi señor Hades, le dijo Sísifo. Eres un dios compasivo. Ya, respondió Hades, con un brillo en sus oscuros ojos. Compasivo. El dios desapareció en una nube sombría y Sísifo se puso manos a la obra. Por desgracia, no tardó en descubrir que aquella tarea sí que era imposible. Empujar la roca le requería todas sus fuerzas y, en cuanto se acercaba a la cima, perdía el control. Lo intentó de todas las maneras, pero la roca siempre acababa volviendo a la base de la colina. O primero lo aplastaba y después bajaba hasta la base. Si se paraba a descansar, se le acercaba una de las furias para azotarlo hasta que se ponía otra vez en marcha. Estaba condenado a pasarse la eternidad empujando aquella piedra ladera arriba, sin llegar nunca a la cima. Otro final feliz. Ares, el dios de la guerra, pudo volver a ver cómo se moría la gente. La señora de Sísifo por fin conoció la paz y la tranquilidad. Y Tánatos, el dios de la muerte, decidió no volver a llamar a la puerta de nadie para pedirle que firmara nada. Desde aquel día se limitó a acercarse a hurtadillas, invisible, y llevarse las almas de sus víctimas sin previo aviso. Así que si pensabais vivir para siempre atando al dios de la muerte y metiéndolo debajo de la cama, mala suerte. Así fue como Hades organizó el inframundo. Construyó su oscuro palacio al borde de los campos de Asfodelos y, después de casarse con Perséfone, más o menos sentó la cabeza y fue tan feliz como puede hacerlo un dios del inframundo. Empezó a criar reses negras para tener filetes frescos y leche, y nombró cuidador del ganado a un demonio llamado Menecio. También plantó un huerto de granadas mágicas en honor a su mujer. Los dioses del Olimpo no lo visitaban mucho, salvo Hermes, que tenía que entregar mensajes y almas. Pero, si algún día pasabas por casualidad por la sala del trono de Hades, podías encontrarte por allí a Tánatos, a las Furias o a los tres célebres jueces muertos. A menudo convocaban a palacio a los mejores artistas y músicos del Elíseo para entretener al rey. Eran Perséfone y Hades una pareja feliz. Difícil saberlo. Las viejas historias no dejan claro si tuvieron hijos o no. Al parecer, Perséfone tuvo una hija llamada Melinoe, que era la demonio encargada de los fantasmas y las pesadillas, pero no se tiene certeza de que Hades fuera el padre. Algunas historias cuentan que, en realidad, el padre fue Zeus disfrazado de Hades,
y eso nos lleva a un nuevo nivel de asquerosidad. Unos cuantos poemas mencionan a Macaria, la hija de Hades y Perséfone. Era la diosa de las muertes pacíficas y dichosas, por contraposición a las muertes dolorosas, terribles y horrendas, pero la verdad es que no existe ninguna historia sobre ella. En cualquier caso, Hades no siempre le fue fiel a Perséfone. Es un dios, ¿qué esperabais? Una vez, Hades fue a visitar al titán Océano en el fondo del mar. No tengo ni idea de qué haría allí, puede que estuviera comprobando el buen funcionamiento de los manantiales salados que alimentaban el río Estigio. El tema es que, mientras paseaba por allí, se encontró con una bella ninfa marina llamada Leuce, una de las hijas de Océano. Era alta, pálida y encantadora, y, al parecer, dejó al dios muy impresionado. Al final de la visita, Hades la secuestró y se la llevó al inframundo. No fue más que una aventura, una ofuscación pasajera, pero podéis imaginaros cómo reaccionó Perséfone cuando descubrió que su marido se había traído una chica de recuerdo. O se va ella o me voy yo, gruñó Perséfone. Y no la devuelvas al océano. Me ha robado el marido. Debe morir. Esto, vale, respondió Hades. Quiero decir, sí. Claro que sí, cariño. ¿En qué estaría yo pensando? Hades fue corriendo a los campos de Asfódelos, donde lo esperaba Leuce. ¿Y bien? Quiso saber ella. Me has secuestrado y me has traído aquí. ¿Qué piensas hacer conmigo? Pues resulta que no va a poder ser, contestó Hades. Mi mujer no lo aprueba. Menuda sorpresa, masculló Leuce. Vale, llévame a casa. No puedo, Perséfone te quiere muerta. Eso no está bien, exclamó Leuce, aún más pálida que de costumbre. Si me secuestraste tú. No pasa nada, le aseguró Hades. Tengo una idea, en vez de matarte, te transformo en otra cosa, como una planta. Así vivirás para siempre y nunca te olvidaré. Es una idea horrible. Puede que un árbol, caviló él. Que no. Un árbol alto, pálido y blanco, decidió Hades. Un árbol tan bello como tú. ¿Qué? Puf. Leuce se convirtió en el primer álamo, y Hades abrazó su tronco. Gracias por comprenderlo. Te recordaré siempre. Los álamos se multiplicaron rápidamente, poblando los campos de Asfódelos, un poco de belleza en aquellos terrenos tan sombríos. El álamo se convirtió en uno de los árboles sagrados de Hades y crecía, sobre todo, en las orillas de los ríos del inframundo, quizá para que Leuce recordara que procedía del mar e intentara volver a él. Buena suerte, Leuce. Después de su romance fallido con la chica Álamo, Hades se deprimió. Un día decidió dar un largo paseo a la orilla del río Cosito, el río de las lamentaciones, un lugar un poco raro al que ir a pasear si quieres animarte. Sentada a la orilla, Hades vio a una bella joven con un vestido verde pálido. La brisa subterránea llevó su perfume hasta él, una fragancia dulce y sutil que no se parecía a nada que hubiera olido antes. Se acercó y se quedó mirándola, asombrado. Hades solía sorprender a la gente cuando se le acercaba sigilosamente con aquel aire suyo tan sombrío. Así que, cuando por fin la chica reparó en él, dio un respingo. ¿Qué quieres? Le preguntó ella. Bueno, a Hades le costaba pensar. Los ojos de la mujer eran verde pálido, como su vestido. Soy Hades. Hueles bien. ¿Quién eres? La chica arrugó la nariz. Soy Mente, claro. La hija del río Cosito. ¿Los ríos del inframundo tienen náyades? Preguntó él, frunciendo el ceño. No lo sabía. Bueno, puede que no estemos orgullosas de ello, farfulló Mente. Vamos, que no es fácil ser el espíritu de la naturaleza asociado a un río de las lamentaciones. Preferiría estar en el mundo de arriba, disfrutando de la luz del sol y la brisa fresca. Yo te llevaré, soltó Hades. Tú dame un beso y yo te llevaré al mundo de arriba. Mente juntó las cejas. ¿Por qué ibas a hacerlo? Te quiero, respondió él como un idiota. Lo cierto es que no había conocido a muchas mujeres bellas y, además, era primavera. Perséfone estaba en el mundo de los mortales, con su madre, y Hades se sentía solo. Mente se levantó. No sabía qué pensar de aquel dios oscuro, pero lo del viaje al mundo de arriba sonaba muy bien. Vale, respondió.
Lo besó. Hades la rodeó con sus brazos y juntos se disolvieron entre las sombras. Aparecieron en la ladera de una colina cercana a la ciudad griega de Pilos. Mente ahogó un grito al ver el cielo azul y el sol y las colinas verdes que se perdían en el horizonte. Sonrió y abrazó a Hades y, durante unos 20 segundos, estuvieron muy enamorados. El perfume de Mente era embriagador. Entonces algo cambió y Hades se puso tenso. Puede que el aire fresco le aclarara las ideas. ¿Qué estoy haciendo? Gimió mientras apartaba a Mente. Es primavera y mi mujer andará por ahí, en alguna parte, haciendo crecer las plantas y qué sé yo. Nos encontrará. ¿Qué más da? Preguntó Mente. Has dicho que me querías. Bueno, empezó a decir él, tragando saliva. Mente tenía unos ojos verdes preciosos, era muy guapa y olía bien, pero de repente Hades se dio cuenta de que aquel amor era imposible. Recordó la mirada asesina en los ojos de Perséfone cuando se enteró de lo de Leuce. Tengo que regresar al Ereo, dijo Hades. Que disfrutes del mundo. Pero volverás, ¿no? Quiso saber ella. Esto. Hades se acobardó y se esfumó entre las sombras. Mente debería haberlo olvidado. Estaba en el mundo mortal. Podría haber encontrado otro río al que vincular su fuerza vital. Podría haber vivido para siempre en los bellos bosques y colinas de Grecia. Pero no, eso habría sido demasiado fácil. La enfurecía que la hubieran dejado plantada en la colina. Se dio cuenta de que, sin siquiera pretenderlo, había tenido al dios Hades comiendo de su mano, así que debía de ser muy bella. Y olía genial. Se merecía ser reina. Hades me ama. Le gritó al viento. Va a volver para convertirme en reina del inframundo. Soy más bella que Perséfone, más maravillosa, huelo mejor y... La colina tembló, la hierba y las flores se alzaron en un enorme tornado de pétalos, y la diosa Perséfone apareció en la figura de un coloso de 15 metros de altura. En ese instante, Mente se dio cuenta de su error. Que tú eres más bella que yo. Bramó Perséfone. Ya, seguro. Pero sí que hueles bien, así que seguro que te encuentro una utilidad entre las plantas. Perséfone alzó su gigantesco pie calzado con una sandalia y aplastó a Mente. Cuando restregó la sandalia contra la colina, de la tierra brotaron unas plantas verdes diminutas. Si se machacaban las hojas, olían de maravilla. Perséfone decidió llamar Menta a esa planta, que dio nombre a la colina cercana a Pilos donde creció por primera vez. Así que la próxima vez que veáis un helado de menta y chocolate, podéis dar gracias a Perséfone, aunque quizá os cueste comerlo cuando os deis cuenta de que está hecho de ninfa de río machacada. Después de aquello, Hades no tuvo muchas aventuras. Solía quedarse en su palacio para ocuparse de sus asuntos. Pero los héroes mortales no siempre lo dejaban en paz, y aparecían por allí abajo para exigirle cosas. Un héroe quería quedarse con su perro, Cerbero. Otro héroe quería que Hades devolviera a su amada la vida. Un tercero intentó incluso secuestrar a Perséfone. Quizá os contaré esas historias en otra ocasión, pero después de tanto tiempo en este inframundo tan tétrico empiezo a tener un poco de claustrofobia. Necesito la fresca brisa marina. Acerquémonos al Mediterráneo y os presentaré a mi padre, el único e inimitable Poseidón.